Bien, algo que no es que nos haga falta, pero no podemos quedarnos a la saga de otros países, es el comercio internacional. El comercio internacional no es un asunto de simple protocolo, hagamos exportaciones, produzcamos. Es todo un contexto prolijo, tecnológico, que hay que seguir al pie de la letra para competir con eficacia con otros países. Eso es el comercio internacional. Y de esto en el fondo voy a hablar con Otto Guerrero. Otto Guerrero es el gerente y el director de Expo Logística. Él mismo nos va a explicar de qué se trata. Es una facilitación orientada, como acabo de decir, al comercio exterior. Otto, bienvenido. Marcelo, Gracias gracias. por esta conversación. Bueno, Marcelo, ante todo, gracias. Un gusto saludarle a los años y un enorme placer estar aquí en su programa. Y tal como usted lo enmarca, nosotros acá en el Ecuador estamos viviendo nuevas realidades, ya saliendo de este episodio de pandemia de 2 años que nos ha tocado difícil, pero vemos que la recuperación va de manera acelerada en muchos ámbitos. Te habla del comercio internacional y creo que eh, para toda la audiencia en general, creo que es sabido que estamos caminos ya a firmar un tratado de libre comercio con China, estamos en la misma situación con México, estamos entrando al tema de Alianza Pacífico y vamos en vías también a suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, la visión del país a nivel internacional está cambiando, se están abriendo nuevas puertas y oportunidades. En ese ámbito, la logística y las cadenas de suministro son fundamentales para todos los sectores empresariales de este país. Y visto desde un componente diferente, las cadenas de suministro y la logística son una base fundamental de la competitividad de un país y de sus empresas. Nosotros a nivel de Expo Logística hemos tratado de exponer una muestra muy amplia y representativa de más de 80 compañías internacionales y locales que van a hacerse presentes para exponer lo más novedoso en tecnologías de vanguardia, ¿no?, relacionadas a sistematización, transporte, automatización y robótica, que son componentes esenciales de lo que hoy se conoce como logística digital. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer, Marcelo, y evidentemente invitamos a toda la audiencia a que sea partícipe de este importante evento, uno de los más grandes del año a nivel país, por la cantidad de afluencia de público que solemos recibir y evidentemente las empresas que van a participar. Correcto, muy bien explicado, Otto Guerrero. Ahora, un poco para desmenuzar más el tema y que la gente querida que nos escucha vaya entrando en detalles. Quiero preguntarle qué nivel tiene el Ecuador. Y esta es una respuesta que le pido que la haga con toda objetividad, es decir, con absoluta conexión con la realidad ecuatoriana. El empresariado ecuatoriano, en sus diversos ámbitos, agrícola, industrial, artesanal, pecuario, en fin, el empresariado ecuatoriano, después de preguntar el asunto público del Estado, ¿en qué nivel está en esto, en este plano tecnológico, en este plano logístico tecnológico? ¿Nos hace falta? ¿Estamos en inicios? ¿Estamos a medias? ¿Cómo nos ve usted? Excelente pregunta, Marcelo. A escala de lo que es las cadenas de suministro, está muy bien mapeado y establecido, ¿no?, las comparativas que hay entre diferentes países, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y organismos internacionales ven muy de cerca el comportamiento de las cadenas de suministro porque son un pilar de la competitividad de cualquier nación. Por lo tanto, es una cosa que está muy bien estudiada. A nivel país, nosotros podríamos decir, porque nos dedicamos de fondo a esta actividad, que el Ecuador evidentemente tiene un rezago. Tiene un rezago desde lo tecnológico y un rezago desde el punto de vista de infraestructura
que tiene que cubrirlo y cubrirlo rápidamente. Principalmente porque es un país dolarizado. Al ser dolarizado, evidentemente, si no tenemos cadenas de suministro suficientemente eficientes, vamos a estar trasladando muchos más costos hacia el consumidor final. Cuando las cadenas de suministro son eficientes, por el contrario, esos costos son mucho más planos y evidentemente tenemos productos mucho más accesibles desde todo punto de vista, tanto hacia adentro como hacia lo que llevamos hacia los mercados externos. Ese es el componente sustancial de las cadenas de suministro. Respondiendo concretamente a la pregunta, si hay un rezago, si comparamos industria por industria con Colombia o con Perú, pero no es un rezago inalcanzable de poder superar. Esa es la invitación para que todo el empresariado que va a Expo Logística pueda ver estas tecnologías y estos aplicativos, en algunos casos que son bastante accesibles y que permiten a las compañías tener mejores niveles de eficiencia. Eso creo que es muy importante. Otto Guerrero, avanzamos en la explicación porque es muy nítida por su parte. Usted ha repetido varias veces esta frase, este término. ¿En qué consiste una cadena de suministros? Que parece que es el quid, la clave de nuestro tema. Así es. La cadena de suministro involucra la participación de diferentes actores, pero para ser muy simple la explicación, es la integración de proveedores, empresas y clientes. Esa integración es la que nosotros denominamos cadenas de suministro. La logística solo es una parte de la cadena de suministro. La cadena de suministro es algo mucho más sistémico y mucho más integrativo, que involucra potencialmente tres flujos: el flujo de información, el flujo de materiales y el flujo de dinero. Si nosotros le quitamos alguno de esos flujos, automáticamente deja de ser una cadena de suministro. Hoy en día, de hecho, se puede afirmar que el flujo de información puede resultar más crítico y vital que el flujo de dinero. Por eso es que hablamos de logística digital, sistematización, donde ya confluyen tecnologías que creo que la mayoría de la audiencia ha escuchado, como Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, etc. A ver, muy bien. Lo mejor es que yo le pida a Otto Guerrero que pongamos un ejemplo simple, ¿no es cierto? Una operación simple. Y este sería el caso, Otto. El país produce y exporta banano. Hay varias bananeras de todas las dimensiones en el país. Las bananeras no siempre se ocupan de la comercialización, entregan el producto bajo un control de calidad a comercializadores. Estos comercializadores, a su vez, tienen que estar muy bien informados, ¿no es cierto?, de cómo está funcionando el mercado internacional del banano. ¿Qué precios tiene? ¿Qué competidores tenemos? Pero no solo eso, sino que en el banano hay quien provee, por ejemplo, cajas de cartón, quien provee pues fungicidas, pesticidas, elementos que conservan el banano en su traslado, etcétera, etcétera. Con este ejemplo, porque nos es muy propio a los ecuatorianos, quiero que usted nos amplíe el concepto de cadena de suministros, por favor. Bueno, has tomado un muy buen ejemplo, Marcelo. En lo personal, nosotros hemos asesorado a empresas bananeras muy grandes del país y entendemos muy bien. El banano es un commodity, es decir, es un producto que tiene una capacidad de arrastre de costos que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque sale del campo, ya de por sí eso implica una actividad de riesgo. Para que trabaja en el agro, creo que se entendería bastante bien el por qué. Luego tenemos todos los sistemas de acopio y las redes de abastecimiento que se requieren para poder empacar ese banano y luego trasladarlo hacia los diferentes puertos de destino. Ese traslado en particular suele generar un costo importante para el componente del presupuesto de banano, ¿no? Y luego está el cumplimiento de muchas normativas que requiere el banano para ir a los mercados internacionales. Aparte de eso,
está el hecho de que hoy el negocio bananero ha cambiado bastante y lo que es el empaque o el packing de banano también se modifica de acuerdo a la demanda o necesidad de los mercados internacionales, inclusive de actores importantes. Yo puedo mencionar dos, como Carrefour o Walmart, que hacen solicitudes directas de pedidos directos para llenar las estanterías de los supermercados a nivel internacional. Entonces, el mercado de banano hoy en día es muchísimo más complejo que hace 5 o 10 años atrás. Entonces, desde ahí que tener una eficiencia en lo que es la cadena de suministro del negocio bananero es fundamental. La planeación de la cadena de suministro en este tipo de negocios es compleja, como acabo de decir, y se basa en centavos al margen para el productor. Por lo tanto, al hablar de centavos, estamos hablando de que tiene que ser muy eficiente en el manejo de los costos desde el abastecimiento, el traslado, el manejo portuario hasta la llegada del producto a destino final. Hemos visto también en la pandemia cómo con lo que pasó en los puertos en China y en otras partes, estos productos no llegaron a su destino. Mucha gente, muchos bananeros ecuatorianos, y voy a meter otro producto, muchos camaroneros ecuatorianos se sintieron perjudicados porque las cadenas de suministro obviamente se interrumpieron producto de lo que está pasando en otros puertos, ni siquiera en el Ecuador, sino a nivel internacional. Es de ahí la importancia que hay en estos temas para el empresariado en general, Marcelo. Muy bien explicado. No olvidar, amigas y amigos, que la palabra commodity es una materia de exportación, generalmente materia prima, cuando entra al mecanismo de oferta y demanda internacional, generalmente a las bolsas de valores, a los mercados bursátiles. Ahí los productos pasan a convertirse en esa palabra que todo el mundo la menciona y a veces la gente quiere explicación, commodity, ¿no es cierto? Tiene que ver con el mercado y tiene que ver con la comercialización fundamentalmente. Ahora, un avance tecnológico en donde la logística es una parte, un avance tecnológico en la cadena de suministros, ¿cómo puede garantizar a los productores ecuatorianos, comercializadores, exportadores ecuatorianos, que esta exposición, por ejemplo, que usted dirige, Otto Guerrero, le va a ser conveniente? ¿Qué datos tiene que acopiar, que aprender, que incorporar un productor que asista a esta expo logística? Le pido esta explicación, por favor, para que lo tengamos más claro. Claro que sí, Marcelo, con todo gusto. Expo Logística, como he venido mencionando, realmente es un evento que va a mostrar tecnologías que están revolucionando este tema de las prácticas de logística y cadena de suministro. Voy a mencionar solo una, que creo que para la mayoría del público ya es conocida, que es blockchain. Blockchain es una tecnología que revolucionó el mercado financiero mundial hace algunos años y hoy es muy común hablar de criptomonedas y cosas por el estilo que están cambiando notoriamente todo el panorama bancario a nivel mundial. Bueno, esa misma tecnología está cambiando notoriamente el funcionamiento de las cadenas de suministro porque permite una trazabilidad del producto en tiempo real, de tal manera que los consumidores pueden detectar con mucha facilidad a través de este uso de tecnologías, ¿no?, el origen del producto, cuál fue la fecha, quién lo fabricó, los componentes, etcétera. Ese rastreo, que se llama un rastreo de tipo end-to-end en cadena de suministro, facilita enormemente al consumidor poder ver la veracidad, ¿no?, y la confiabilidad de esos productos. Traducido al mercado ecuatoriano, para el camarón, para el banano, para el cacao, es una tecnología fundamental, que cada vez está siendo más exigida por los grandes compradores internacionales. Y estamos seguros que en el tiempo va a ser casi que estructural o estandarizada para todas las cadenas de suministro alimenticias y farmacológicas a nivel mundial. Muy bien, lo tenemos claro, ¿no? El asunto, si yo quisiera sintetizarlo, es contar con una mayor y más completa información de lo que quiero yo comprar y consumir. La más completa información, y para el que me vende, contar con un nivel alto de competitividad para que el que me vende
pues esté garantizado de que yo prefiero su producto. ¿Estoy más o menos claro, Otto? Así es, Marcelo. Esa es una excelente interpretación de lo que yo acabo de decir. Las aplicaciones son muchísimo más amplias y variadas. Evidentemente, esa es una de las tecnologías. Hay otras más, obviamente. ¿Por qué? Porque hoy en día la aplicación de tecnologías de las que hemos escuchado, y creo que se escuchan comúnmente, Internet de las cosas, cloud, machine learning, inteligencia artificial, esas cosas no son sacadas de una película de ciencia ficción, son cosas que hoy día están sucediendo y muchas de las empresas pares nuestros en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en México, las están aplicando. Y el empresario ecuatoriano tiene que ser mucho más audaz y tratar de ver esta oportunidad para insertarse en el mercado con una competitividad basada en componentes de digitalización y tecnología, ¿sí? Entonces, esta feria en particular Expologística, que se va a realizar la próxima semana, estamos cerquísimos, el 1, 2 y 3 en el Centro de Convenciones, es una muestra, de hecho es la muestra más grande de logística y transporte y tecnología que el empresariado puede tener aquí en el Ecuador. Por eso están cordialmente invitados. Muy bien, Otto Guerrero. Esto implica, si es que nos incorporamos en esto, tomamos conciencia de esta necesidad urgente para ser competitivos, para no estar fuera del mercado. Si tomamos en cuenta todo esto y un empresario, vuelvo al caso del camaronero, del bananero, del cacaotero, del floricultor, ¿qué tipo de planta técnica debe tener? Porque la complejidad de la cadena de suministros, usted me acaba de explicar, es muy grande, es muy intrincada. Entonces, yo que soy el empresario e inversionista, ¿qué tipo de equipo técnico debo tener en mi empresa para que esa cadena de suministros pues sea perfectamente entendida y operada? Marcelo, esa respuesta involucra primero que nada el conocimiento del modelo de negocio de cada persona o de cada empresa. Las cadenas de suministro están diseñadas para adaptarse a los diferentes modelos de negocio. Voy a poner un ejemplo claro. Hemos vivido en la pandemia un aceleramiento del desarrollo del e-commerce. Creo que para todos es conocido lo que sucedió durante la pandemia. El e-commerce requiere una logística diferenciada que involucra procesos de distribución mucho más eficientes basados en tecnologías. Nosotros hemos vivido ese episodio y ha ayudado muchísimo a que muchas empresas, pymes y nuevos emprendimientos inclusive, incursionen en el mercado. Y ese negocio se basa simplemente en una logística mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más confiable. Entonces, esos son los nuevos modelos de negocio que están desarrollándose. Y para los modelos de negocio tradicional, pues entonces hay que ir viendo una nueva escalabilidad. Hay que traccionar el negocio basado en la digitalización, perderle el miedo pensando que es una cosa por fuera de los presupuestos. Muy por el contrario. Hoy el mercado de tecnologías nos ha dicho con claridad que hay para todo gusto y para todo empresario el poder acceder a estas tecnologías. Eso creo que es una cosa muy importante de comunicarle a todos. Y si asisten a Expologística, lo que van a ver es eso, ¿no? Que así como hay tecnologías para empresas que tienen una capacidad presupuestaria muy grande, también las hay para empresas que están incursionando en el mercado y que requieren mejorar sus procesos. Muy bien explicado. Ahora bien, en esta Expo Logística que se inicia en los primeros días del mes de junio, yo podría como empresario hablar con Otto Guerrero y decirle, Otto, necesito una asesoría permanente de la empresa suya, bríndemela, hagamos un contrato, ¿no es cierto?, para que gente especializada de usted, Otto Guerrero, me pueda proporcionar pues un seguimiento permanente, porque necesito esto a nivel de todos los días en mi empresa. ¿Es eso posible, Otto? Marcelo, como acabo de decir al inicio, Expologística es una muestra muy grande y representativa de una gran cantidad de empresas, de servicios, soluciones, sistemas, maquinarias, de todo lo que es las cadenas de suministro. Las personas que vayan, empresarios, emprendedores, lo que van a encontrar es una muestra muy representativa de gente muy profesional y preparada
hay empresas muy grandes y también hay empresas, startups o nuevas compañías que están incursionando. Estoy seguro que todas esas empresas tienen gente muy capaz para poderlos asesorar y para poder conducir procesos de mejora en todas las empresas que se acerquen o los empresarios que se acerquen a los diferentes stands. Entonces, la invitación está hecha, creo que es una muy buena oportunidad. Hemos vuelto de 2 años de pandemia, creo que hay que estar en esa sintonía de ver al país en esta senda de crecimiento que queremos darle, de la cual todos somos partícipes. Y una vez más, la invitación es para que vayamos a esta exposición y fortalezcamos estos espacios empresariales que el Ecuador tanto necesita. Ojo con lo que voy a decir. La última edición fueron 6.000 personas, muchas vinieron de Colombia, Chile, Brasil, de otras partes. En esta edición esperamos que vengan muchas más gente de fuera del país. Entonces, esto es un bien para el Ecuador, para la ciudad, que en este caso es Guayaquil, para el movimiento turístico, de negocios en general. ¿Qué papel juega, Otto Guerrero, la parte pública, el Estado, que también es productor y exportador por excepción? Así es, Verbigracia exporta petróleo a través del Estado. ¿Qué papel juega la parte pública en este evento? Bueno, yo debo reconocer el apoyo del Ministerio de Producción, ¿no? Y Proecuador a lo largo de todo este tiempo, no solo de esta sexta edición a la que estamos llegando, sino en las ediciones anteriores, siempre a través de esa cartera de Estado se ha mantenido un apoyo permanente y esta no ha sido la excepción. Entonces, sí vemos de parte del Estado una respuesta positiva. Vamos a contar con la presencia de autoridades el día 1 de junio en la inauguración de este evento. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que así ha sido un facilitador importante. Creo que se ha entendido bien el mensaje y estoy seguro que en la vía que vamos, con los tratados de libre comercio que se pretenden firmar y como veo el panorama en general, apunto yo que la vía que está tomando el gobierno para el fortalecimiento de los concadenamientos productivos, de las cadenas de suministro y la logística, están dentro de la agenda de la cartera de Estado que acabo de mencionar, del Ministerio de Transporte también, por cierto, que son actores principales dentro de esto, y por lo que yo sé, el presidente de la República también está alineado con el hecho de fortalecer la competitividad del país, ¿no? Me alegra mucho saber eso. Esto tiene que ver con el bienestar de las familias, con el ingreso de divisas, con contar con más recursos. Es todo un fenómeno cuyos efectos van a ser muy beneficiosos. Yo quiero dejar pendiente con usted para una próxima ocasión, Otto Guerrero, para hablar de un componente de la cadena de suministros en el cual usted ha hecho mucho hincapié, que es el transporte. Pero dejemos eso para una próxima ocasión. Hasta esa ocasión, un estrechón de manos y una felicitación, Otto Guerrero. A usted, Marcelo, y usted tocó un tema importante. Vamos a tener una muestra muy amplia de transporte. Grandes empresas de transporte van a estar presentes con lo último en tecnologías de transporte. Y una vez más, creo que va a ser un evento muy importante. Están todos cordialmente invitados. Es la próxima semana, el 1, 2 y 3 en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil. Adicional a la feria va a haber un congreso internacional con más de 25 expositores o speakers que van a tratar diferentes temas y más de 50 charlas técnicas gratuitas en el piso de la feria. Es decir, vamos a tener diferentes componentes para empresarios, para emprendedores. Lo importante, como digo yo, es fortalecer estos espacios. Por lo tanto, hacemos la cordial invitación, no solamente a la gente de Guayaquil, sino de todo el país, a que puedan asistir a esta feria, porque obviamente es un esfuerzo mancomunado del sector público y del sector privado, que lo que quiere es resaltar el rol del país hacia el exterior como un centro importante de desarrollo de industria, tecnología y logística. Muchas gracias, Otto Guerrero. Hasta pronto y mucha suerte. Gracias también, Marcelo. Un placer. Gracias. Chao, chao.